Comencemos esta noche con nuevos impuestos como nuestro hashtag. He de contarle que el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez, habló hoy acerca de la creación de un impuesto temporal para poder sufragar y fortalecer el sector justicia, empezando por el Ministerio Público. Esto fue lo expresado por el jefe de la CICIG, Iván Velázquez Gómez. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Para el jefe de la CICIG, pensar en crear un impuesto al patrimonio de las personas que pasen de determinados montos sería una forma de agenciarse de fondos para ayudar a combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de las instituciones de justicia en Guatemala. Podría plantearse también un impuesto especial, por ejemplo, sobre los grandes patrimonios, que tuviera la destinación específica para el sector justicia, mirar, de acuerdo con lo que ha realizado ICEFI en el estudio de las necesidades de fortalecimiento del sector justicia, cómo pudiera distribuirse en un proyecto gradual de fortalecimiento, de ampliación, pero que esto naturalmente tiene que contar con la voluntad, en primer lugar, del Ejecutivo que la impulse, del Congreso que la apruebe y de los empresarios que efectivamente se solidaricen en esta muy particular situación del país. Por eso decía que... Para Velázquez, hay que dejar la retórica de combate a la corrupción y pasar a hechos concretos, y estos deben traducirse en dinero constante. Que la lucha contra la impunidad no debe considerarse como un discurso, no debe tenerse como un discurso, porque cualquiera puede estar reclamando siempre luchar contra la impunidad, luchar contra la corrupción, que hay que emprender acciones concretas que hagan efectiva esa lucha contra la corrupción. Según el estudio de INACIF y UNICEF, hay por lo menos 7 formas de obtener fondos para el combate a la corrupción y la impunidad. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Estamos con nuevos impuestos como nuestro hashtag de la noche. Antes le voy a presentar esta gráfica que ya le he presentado acerca de los resultados que, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, se podría tener haciendo algunas modificaciones a la carga tributaria de nuestro país. Comencemos con esta. La medida, eliminación de gastos tributarios no deseados, 0,55% del Producto Interno Bruto. En cuanto a la medida de aumentar 5% del 5% la tasa marginal del ISR para personas jurídicas, un incremento del 0,22% del PIB. En cuanto al impuesto al valor agregado, un aumento del 1% a la tasa marginal del IVA y se lograría pues así un incremento del 0,45% del Producto Interno Bruto. La creación de legislación para gravar renta mundial y combate a los paraísos fiscales, 0,28% del PIB. Impuesto de circulación de vehículos, también habría un incremento del 0,12% sobre el Producto Interno Bruto. En cuanto a la reducción de la evasión, en cuanto al IVA, un 0,42% del Producto Interno Bruto, según datos del ICEFI, y en cuanto a la evasión del ISR, 0,17%, parte de los números que nos presenta el ICEFI en cuanto a algunas modificaciones importantes en cuanto a la carga tributaria de nuestro país. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Adrián Zapata. Juan Carlos, muy buenas noches. A Lucía, buenas noches, Adrián. En este día martes. Pues bueno, interesante el tema que nos toca abordar hoy. Primero, creo que vale la pena colocar el tema desde varias perspectivas. Lo primero que tenemos que tener claro es que la postura que se está generando o la propuesta que se está haciendo está en el marco de una recomendación hecha desde, evidentemente, el comisionado. Hay mucha crítica en torno a que si eso está incluido dentro del mandato de la comisión. Sin embargo, el hecho es una propuesta en función justamente del interés y el mandato de la comisión para el fortalecimiento del sector justicia y el
y el, ¿cómo se llama? Y también el abordaje en cuanto a evitar el tema de la corrupción. Voy a ir a las redes un segundo, licenciado Zapata, solo revisamos, estamos esta noche con nuevos impuestos como nuestro hashtag. Nos dice Guatemala, antes de esto, primero la devolución del dinero por parte de estos gobernantes. Raúl, tan nociva es la economía informal de los que no tributan como la negación de la desigualdad por los que sí, nos dice Raúl. ¿Por qué no mejor pensar en ponerle un impuesto temporal a los diputados, ya que ellos no pagan nada de nada? Ferdi nos dice, todo bien administrado, cero corrupción, todo alcanza, todo efectivo incautado, echen mano. Fernando, lo que debe de hacer la CICIG, el Ministerio Público y los jueces es terminar con la corrupción y allí el gobierno a gastar bien, no más impuestos. Juanpa nos dice, antes de subir impuestos hay que establecer para cuánto alcanzan los ingresos sin corrupción ni robos. Brandon, es necesario, pero sí con los impuestos que hay actualmente no se utilizan como debe de ser, caemos a lo mismo siempre. Nuestro compañero analista de este espacio, el licenciado Cristian Manolo Castillo, como los candidatos en modo electoral no se atrevieron a plantear nuevos impuestos, el comisionado Velázquez asume el costo político del tema. ¿Para qué debe de administrar mejor la recaudación y la asignación de recursos? El pueblo está cansado del robo de impuestos. El doctor Zavala, los impuestos deben de ser para las clases altas que no pagan impuestos, no a ahorcar más a la clase media. Señor Iván, nos dice Felipe Monterroso, metámonos de lleno a la conversación, si no, sí o no a los impuestos, es lo que nos plantea Felipe. Bueno, sí o no a los impuestos es un lado bastante blanco y negro y hay que matizar las cosas. Lic Zapata, perdón. Entonces, yo les refería al hecho de la circunscripción al mandato del comisionado, entendiendo también que esta propuesta sí tiene íntima relación con el hecho de justamente el fortalecimiento del sector justicia y el combate directo a la corrupción. Ahora, dentro de la propuesta que se genera en el marco del informe que presenta ICEFI, creo que hay varias cosas que la audiencia no tiene clara. Primero, que el impuesto propuesto, entiendo yo, no busca golpear a la clase media. Es un impuesto que está dirigido justamente a grandes patrimonios, no a la clase media. Y segundo, habla de una temporalidad en el impuesto. Como lo planteó el comisionado Velázquez, esto es una propuesta, es decir, esto todavía tiene que madurarse legalmente, tiene aristas que tendrían que abordarse desde la perspectiva del principio de legalidad, el tema de la no doble tributación, definir el hecho generador, en fin, desde la parte subjetiva hasta la parte objetiva en el diseño del impuesto, esto tiene que tener un abordaje pues más serio y abrir el debate para ello. Yo quiero retomar entonces lo que dice Cristian Castillo, compañero nuestro de este espacio, y es justamente eso. Teniendo claro, porque no hay ninguna duda en el tema del desfinanciamiento del Estado, y todos los trapos de cucaracha en que se ven todos los gobiernos, no solo en el último año, no solo en procesos de transición. Es decir, el financiamiento del Estado es de los más bajos a nivel latinoamericano, nuestro presupuesto es muy limitado para todas las grandes deudas que tenemos y hemos dejado que el dedo nos agarre la puerta sin tomar acciones concretas de mucho tiempo para acá. Recordemos el pacto fiscal, que tenemos esa asignatura pendiente desde el año 2000 y se ha abandonado. Allí se regulaba precisamente este incremento paulatino, progresivo y de manera racional y estructurado, en donde convergieron varios sectores, todos los sectores de la sociedad guatemalteca, y se había abordado justamente desde esta perspectiva de progresión y un abordaje serio a la conflictividad que tenemos en materia de financiamiento. Yo le construyo sobre lo que usted plantea y sobre lo que plantea el licenciado Cristian Manolo Castillo. ¿Por qué lo hace Iván Velázquez? Porque él sí tiene en este momento el caudal político para hacerlo. Él dice, ¿sabe qué? Utilizando dinero que no proviene de los impuestos de los guatemaltecos, sino más bien de la colaboración internacional, nosotros le hemos podido dar resultados al pueblo de Guatemala y por eso nuestra legitimidad existe. Y de allí él toma el riesgo de decir, ¿sabe qué? Se necesitan esos riesgos, se necesitan esos impuestos, se necesitan esos recursos para poder fortalecer el instrumento del Ministerio Público de manera esencial dentro de los 5 espacios correspondientes al sector de seguridad y justicia que son vitales, ¿no? Que es para todos, realmente no solo es para el Ministerio Público, lo que se pretende es fortalecer a todo el sector. Alguien decía en algún momento que para eso está el tema de Senavet, con el tema de extinción de dominio, pero es que eso es distinto, eso es totalmente distinto. Exacto, es que ese es el punto. En este país nos seguimos preocupando por o cerrar el chorro o tapar el hoyo del balde. Y la única forma en la que podemos justamente responder a las posturas de algunos sectores empresariales en cuanto a una mejor administración en el combate a la corrupción,
La única forma es teniendo un ministerio público que pueda atacar la corrupción, articulándose con todos los demás instituciones del sector justicia. Entonces, ¿cómo podemos pretender dar ese paso si no tenemos los insumos para poder atenderlo? Además, siempre se ha puesto la queja en el sentido de, pero ¿por qué vamos a darle la plata si no vemos resultados? Caray, si lo que ha hecho el Ministerio Público y el sector justicia en este último semestre no genera esa confianza... Claro, estaríamos... ¿A qué hablamos del sector justicia? Organismo judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal, y Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil. Ana Lucía Mazariegos, buenas noches. Juan Carlos Sandoval, Adrián, qué gusto compartir con ustedes en esta ocasión y a todos los que nos acompañan en a las 10 p.m. en este martes. Sin duda alguna es un tema polémico, pero yo sí creería que pese a que Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, cuenta ahora con el capital político para hacer prácticamente cualquier clase de propuestas, también debemos nosotros sentarnos a analizar los momentos y el fondo de cada una de ellas. Se ha dicho en diferentes ocasiones que porque ha funcionado en otros países podría aplicarse acá, pero hay que entender también los contextos que viven cada uno de los países en el momento en el que se hace esa clase de propuestas. Guatemala ahora, que además está muy cercano a una reciente ley de actualización tributaria que fue, ni siquiera hay que recordar la manera en la que esta fue aprobada en el Congreso de la República. Terrible. Y que no hay que tampoco recordarle a cada uno de los guatemaltecos el daño que nos ha hecho con respecto a los nuevos incrementos de impuestos que hay que pagar y que, dicho sea de paso, han sido la principal fuente de ingresos y de enriquecimiento ilícito de todos los políticos que hemos conocido en las últimas semanas, en los últimos meses y que y de algunos que no conocemos por darse a conocer. Esto es realmente un tema preocupante por el momento, por supuesto. Estamos viendo una crisis presupuestaria que está viviendo el Estado, también por supuesto. Como lo dice Adrián, es una situación usual en esta temporada de gobierno cuando existe ya una transición, también es cierto, pero eso no significa que sea el momento adecuado para que nosotros estemos hablando ya de una nueva imposición, de un nuevo impuesto, de un nuevo pago, de una nueva carga que debe de cumplir cada uno de los guatemaltecos por el simple hecho que el dinero que ha existido, que dicho sea paso, no es que no haya, se ha manejado de pésima manera. Ya en diferentes ocasiones, muchas organizaciones de prestigio, de reconocimiento y que son respetadas en nuestro país han dado a conocer que más del 35% de los ingresos del Estado son utilizados o dirigidos para el tema de corrupción. Cuando hablamos ya de un 35% de esos ingresos que están destinándose hacia un lugar en donde no se debe, estamos hablando de una fuente importante de ingresos. Lo que nos empieza a hacer ver el primer foco y la primera alarma. La concentración y la prioridad que debería de tener ahora sí el sector justicia es empezarse a encargar de eso. Es cierto, no cuenta con presupuestos, pero estando ya o encontrándonos en un momento en el que el Estado se encuentra en un momento de precariedad y de crisis financiera, lo que hay que hacer, como en cualquier otro lugar, es ver prioridades. Es ver a qué otras entidades, ahora sí, corriendo con el riesgo político, se les va a restar el presupuesto y que ese presupuesto pueda ser trasladado al organismo judicial y al Ministerio de Salud, que son ahorita de las principales necesidades que tiene Guatemala. Pero hablar en estos momentos del incremento de una carga impositiva, cuando el guatemalteco acaba de sufrir de este descaro de parte de tantos funcionarios, donde ha observado cómo a mano armada nos han robado grandes cantidades de millones de quetzales en nuestras narices, en nuestros ojos, creo que no es el momento adecuado. La famosa moral tributaria. Así es, aprovecharnos del momento en el que sí, es cierto, queremos hablar del despertar guatemalteco, del cambio de sistema y demás, pero empecemos primero a educar al guatemalteco con respecto a su responsabilidad tributaria, que sepa también que debe pagar, que si no paga se le sancione, a los evasores también, que es una fuente importante. Hay que atacar también, como lo dicen muchos de los tuiteros en esta ocasión, utilizando nuestra etiqueta de nuevos impuestos, hay que atacar las demás líneas que existen. No solo estamos hablando de la de aduanas o solo estamos hablando de los negociantes de la salud o casos redes. Hay muchísimas otras redes de corrupción que se encuentran dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, en el Ministerio de Comunicaciones, que aún no ha sido tocado tampoco, dentro de todas las demás carteras, en el Ministerio de Cultura y Deportes. Estamos hablando de un gran porcentaje de los ingresos del Estado que sí deberían de estar y que con eso la situación sería diferente. Es cierto, es idealista pensar también que se puede erradicar todo de una vez por todas y que además pensaríamos que no es un proceso largo cuando sí lo es.
pero por algo se debe de empezar y debemos de entender que ahorita no es el momento para hablar de un incremento, sobre todo cuando ya vimos que no se trata de subir impuestos porque ya acaba de pasar. Se trata de mejorar la recaudación y de poder administrar de mejor manera los recursos que tenga el Estado. Yo creo que, en mi particular visión, el doctor Iván Velázquez Gómez está utilizando el viejo adagio de qué es primero, si el huevo o la gallina. Yo les doy los resultados, ahora, por supuesto que les pido el recurso. El problema es que en su conjunto el Estado no ha dado los resultados necesarios y pues es él quien asume ese costo político. Habría que ver si el presidente electo Morales tiene esa fuerza política como para hablar de un tema del cual indudablemente en algún momento tendrá que asumir ese costo. Lick, ahora voy con usted, solo voy a las redes porque tengo una serie de mensajes con nuestra etiqueta de la noche, nuevos impuestos. J. Urias nos dice, la corrupción se lleva el 30% del presupuesto que el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el OJ trabajen, les podemos dar ese 30% con gusto. Impuestos para las grandes empresas, pero con precios tope, es lo que nos dice Jorge. Bueno, esa sería una cosa, una fórmula económica bastante compleja. Por cierto, somos doble trending topic en este momento. Somos el tema número 1 con nuevos impuestos y a las 8:45 también está pegado como uno de los temas más importantes de la noche. Luis Sánchez, hay que combatir ese robo de los impuestos. Siempre se ven los ingresos y los egresos ya no importan. ¿Por qué? Linda nos plantea, como estamos en este momento, nuevos impuestos sería cheques en blanco. Clara, excelente Zapata, no es para la clase media y baja, solo para intocables y la línea 2 por evasores y defraudadores, es lo que nos dice Clara. Félix, ¿para qué nuevos impuestos? ¿Por qué mejor no se administra bien los que ya existen? Edgar, empresarios y asalariados formales pagamos a nivel de España y recibimos al nivel de un país africano. La cleptocracia es la causa. Rubén, la educación privada debe de pagar impuestos y que estos vayan directo a la educación. Es demasiado lo que ganan los colegios. Manuel, veamos en retrospectiva los efectos de la reforma del 2012. Cada 4 años la misma receta de los técnicos, más impuestos. Ana María nos dice... que proviene de la misma fuente, ¿no? Por supuesto. Todo radica en la corrupción, sin transparencia en el gasto. ¿Para qué más? Lo veo inquieto, licenciada Zapata. Sí, caray. A ver, primero yo quiero retomar varias cosas. Tengamos claro de verdad, el diseño no está planteado. Esta es una propuesta que ha sido un ejercicio que se ha dado en otros países como con normativa en Colombia, que fue exitoso en su momento y que es una opción que no esté formulada. En Colombia, ¿qué tan pronto se hizo esa propuesta? Fue muy rápido. Una ley de actualización. Fue muy rápido. Lo que pasa, es que ahí había un costo paralelo, que eran los paras. El costo paralelo era un doble gasto para quienes finalmente absorbieron el pago del impuesto. Pero bueno, eso es a nivel de referencia. Miren, primero tener claro que en el diseño debería ser de esa forma para justamente no castigar a la clase media, quien mantiene este país. Todos estamos cansados de la corrupción. Sí, que los impuestos se los roban, que están mal administrados, que la SAT no funciona, que la corrupción está enquistada en todos los entes de gobierno. Bueno, justamente la corrupción es fruto de la impunidad. Y la única forma de combatir la impunidad es mediante instituciones fuertes en el sector justicia. Entonces es evidente que necesitamos fortalecerlos para poder abordar esto que todos clamamos con tanta vehemencia. Al tener claro cuál sería el destinatario o el sujeto obligado al impuesto, que habría que hacer todo el desarrollo legal para establecer la procedencia y la forma, también tenemos que entender que no es el momento, pues el momento hubiera sido en el año 2000 con el pacto fiscal. El momento hubiera sido antes de que se murieran todos los niños que hemos perdido año con año y en su incremento en función de la desnutrición crónica. Nunca va a ser momento, es lo que me quiere decir. A lo que yo voy es a que el momento se va a patear y el horizonte se va a hacer más lejos cada vez que nos atrasamos en dar el primer paso. Claro, y tenemos que empezar. Nunca va a ser un buen momento. O sea, las causas para ponerle impuestos a alguien. Las causas estructurales que tienen al país como están, en efecto no se arreglan con un impuesto. Y sobre todo con un impuesto con destino específico. Pero al menos justamente atiende esta demanda en la plaza y de los sectores empresariales de este país que tienen que pasar del discurso a la acción, que es justamente lo que se decía, es, bueno, abordemos el tema con seriedad y apostémosle entendiendo quien pueda dar más, pues dará más en este caso, que es solo una idea, insisto. Pero al lado de eso veamos cómo en paralelo seguimos padeciendo exenciones, exoneraciones, privilegios fiscales. Miren, la propuesta que lleva el actual ministro de Economía al Congreso de la República es justamente en el marco de la competitividad y la productividad, bueno, otros 10 años de exoneración en empresas. Es decir,
Tenemos ejemplos como el fideicomiso del café, en el cual igual el Estado tiene que renovar los cafetales por el tema de una cuestión como la roya en función de generar empleo. Pero entonces el Estado no puede seguir siendo ordeñado de la forma que ha sido ordeñado y siendo absorbido ese costo por la clase media. Entonces, el abordaje o el satanizar el tema de los impuestos sin entender que el diseño tributario, del esquema tributario de este país está superado, no vamos a sacar a la gente de la informalidad con el esquema como lo tenemos. No podemos perseguir a los evasores si la SAT no tiene fuerza. Y en ese contexto vamos tardísimo. Hoy por hoy tenemos pendiente el nombramiento de los directores de las superintendencias de hace meses y no digamos del superintendente. Tenemos un superintendente interino y no se aborda, porque el momento político nunca es. Y para mientras, la gente sigue generando pobreza, desempleo, que no se aborda exclusivamente con un tema del rebalse. Eso está superado. Pero le pongo un ejemplo. A ver, entiendo el plano social del cual habla el licenciado Zapata, pero también entiendo ese plano político. O sea, ¿quién va a asumir ese costo? ¿El doctor Maldonado o lo tendrá que asumir el presidente electo Morales? O sea, estamos hablando de que entramos a la parte final del año y a los últimos, terminando las fiestas de fin de año, serán los últimos 15 días del gobierno del doctor Morales, del doctor Maldonado. Los cambios estructurales de este país, ¿a quién le corresponden? ¿Le corresponden al doctor Maldonado dejarlo ya montado o le corresponde al presidente electo Morales poner su capital, sus más de 2 millones de votos en juego y decir, bueno, por este camino vamos? Ese costo político que hoy asume el comisionado Velázquez, en mi particular visión, en algún momento lo tendrá que jugar el presidente electo Morales y no le quedará de otra. Tendrá que ser su gran apuesta, saber cómo reestructurar desde el fondo un Estado con serios problemas. Vamos a ir a las redes, para conocer los mensajes más importantes que tenemos, que dicho sea de paso, esta noche tenemos muchísimos. Nos dice a través de Yesenia: para nadie es ajeno que la Unión Europea paga a CICIG. Ahora quieren gobernar. ¿Por qué lo vamos a permitir? Yesenia tiene razón. O sea, CICIG subsiste a partir de la colaboración internacional. Así es. No son viables en este momento. Creo que es mejor entrar en un plan de austeridad, controlar de manera adecuada los recursos. Okay. Alejandro, ¿por qué si otros países usan el dinero del narcotráfico para fortalecer los órganos del Estado, no lo hacen ustedes? Es lo que plantea Alejandro. Bueno, en el caso de la ley de extinción de dominio, sí tiene un apartado de todo lo que se incauta el narcotráfico y pase por el proceso de extinción de dominio para el fortalecimiento del sector justicia de manera específica. Aquí sí, no como lo que se planteaba ayer, por ejemplo, en materia educativa. O sea, ya hay dentro de la ley rubros específicos de ese dinero. Edwin, más impuestos no, el YETAP ahora no cumple para lo que fue impuesto. Creo que Edwin pone uno de los puntos importantes. El YETAP era el impuesto temporal y luego, ante la necesidad del Estado de esos recursos, se transformó al ISO, porque es casi imposible de que usted, teniendo una fuente que sí cobra de impuestos, la deje de cobrar. Eso es casi imposible. Ahora voy a analizar. Si no roban, podemos estar mejor, se devuelven oportunidades que nos pertenecen, es inversión a corto plazo. Susana, sí se debe de ampliar la base, los pocos que pagamos mucho en la terminal, son millonarios, dice Susana. Quetzalhumanos, impuestos, los que existen se suponen que cubren para el sistema de justicia, que se auditen. Oliver, nosotros sí le podemos dar de comer a todos ellos, ¿y nosotros qué? Dejar de darles a nuestras familias para ellos. Ceci nos dice: a los de la línea 2 los tratan con tanta consideración, ya deberían de ser que paguen impuestos. Si no se hace, seguirán existiendo líneas. Jacqueline, el gobierno primero debe ganarse la confianza del pueblo, hay que predicar con el ejemplo. Total. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Jacqueline y por eso creo que quien lo está haciendo es Iván Velázquez Gómez. O sea, esa es la lectura que yo le doy. Ana Lucía, usted habla por la mayoría de ciudadanos. Eso es claridad de pensamiento, nos dice La Gata. Antes de imponer nuevos impuestos hay que reducir gastos superfluos, eficientar el trabajo público y luchar contra la corrupción. No existe calidad, la mayoría de proveedores dan gato por liebre
y recuperen todo lo robado, dejen de robar, mejoren la calidad del gasto y alcanzará no más impuestos. Es parte de lo que se viene manejando en las redes, Ana Lucía. Juan Carlos, Adrián, de verdad que cómo cambia un mensaje, una propuesta, un planteamiento cuando un emisor es clave en el momento en el que se realiza. Por supuesto. Regresemos en el tiempo, hace tan solo algunos meses. Recordemos al tan famoso ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien hizo un planteamiento similar, solo que habló de un impuesto de seguridad. Ni siquiera se habló tampoco de montos, de porcentajes, de cuánto sería, en qué momento iniciaría ya o entraría en vigencia. Nada se dijo y todos estábamos en contra del impuesto. Ahora sale el señor Velázquez, comisionado de la CICIG, a hacer un planteamiento de estos, cuando como muchos lo han dicho, poco tendría que irlo realizando, y ahora sí se está empezando a contemplar la posibilidad de que este impuesto pudiera entrar en vigencia. ¿Cómo cambia un mensaje y un planteamiento cuando el emisor es el correcto? Sin embargo, eso no significa que el mensaje, el planteamiento, la propuesta que esté realizando sea la correcta, sea planteada en el momento adecuado o sea lo que nosotros los guatemaltecos queremos, que al final es lo que se debe de contemplar también. Cuando hablamos de uno de los elementos bien importantes que se dice con respecto a este impuesto que va a ser temporal, y ponen el ejemplo perfecto del IETAP, que inició en su momento siendo temporal, pero así como muchas otras propuestas, como muchos otros proyectos, como muchas otras políticas públicas que inician siendo temporales mientras se va subsanando cuáles serían los efectos positivos de la misma, lo negativo más bien, eso sigue todavía vigente y es lo que pasaría con este impuesto ahora de la justicia, si lo llamamos de una manera un tanto más banal. Ninguno de esos impuestos, o al menos la intención de los políticos, jamás va a ser que llegue a terminarse de cobrar ese impuesto cuando claramente se va a necesitar, se va a seguir necesitando de parte de las arcas del Estado fuentes de financiamiento distintas, sobre todo cuando vemos que año con año los proyectos de presupuesto se plantean desde su inicio desfinanciados. Estamos hablando siempre de presupuestos en los que se contempla un alto porcentaje de deuda, por lo que si se sigue satanizando la deuda, los préstamos, los bonos del tesoro, van a seguir surgiendo esta clase de planteamientos de más impuestos y lo mismo sería. Yo creería entonces que, porque lo diga el señor Velázquez, no se debe contemplar en esta ocasión que deba de incrementarse los impuestos. No es la opción hasta el momento. Hay que atacar la corrupción, hay que ver las líneas, hay que revisar pactos colectivos, hay que revisar los fideicomisos que durante tantos años han hecho que muchas personas, muchas familias se vayan enriqueciendo a costa de nosotros. Y eso es lo que no es justo. Cuando empezamos ya a revisar esa clase de rubros, esa clase de instituciones, esas redes y esos negocios corruptos que se han venido realizando durante los años, allí sí contaríamos con un Estado más fuerte o más grande, como muchos proponen. Vámonos a las redes. Ya le doy para cerrar, Lick. Brenda nos dice que le suben impuestos a licor, a cigarros, a cerveza. Eso no es canasta básica. Bueno, esa ha sido la receta durante muchos años. Julio nos plantea: el buen comisionado perdió el norte, no más impuestos, trabajen para evitar evasión porque la recaudación en aduanas no sube. Eli, temporal dijeron con el IEMA, temporal dijeron con el YETAP. Gabriel, subiremos los impuestos cuando Occidente controle a sus banqueros, no más impuestos, dice Gabriel. El licenciado Castillo, el punto es cómo pagamos la justicia de manera independiente en el futuro inmediato. Nuevos impuestos tendrían un destino específico. Ese es el planteamiento que nos da el licenciado Castillo. Si se ataca como es la corrupción, quedarían aproximadamente 24,000 millones de quetzales para muchas cosas, dice Rubén. Olga, Iván Velázquez dice el impuesto para los de mayor patrimonio. Efectivamente, ese es el concepto que mantiene el doctor Iván Velázquez Gómez al respecto. Wilton nos dice: el MP funciona por nuestros impuestos. Si queremos más cobertura, tenemos que pagar el precio. Considero que el que estén haciendo justicia no implica que pongan nuevos impuestos. Francis, independientemente de quién sugiera, se plantean nuevos impuestos después de que la población tenga opciones de trabajo. Nos dicen a través de las redes. Cerrémoslo en este bloque. Lick Zapata. Bueno, miren, yo creo que, insisto, viendo a los tuiteros, viendo los tweets que tenemos, oyendo incluso a Ana Lucía, insisto, sí, que haya un mejor manejo. Todo mal manejo en el Estado, por ley, puede ser perseguible, punible, mediante un proceso penal.
No podemos pretender que la corrupción se agote si no tenemos recursos para combatir la corrupción. Las fuentes de financiamiento solo son 3, donaciones, préstamos o impuestos. Impuestos a nadie nos gusta, eso es correcto, pero por eso se llaman impuestos, no voluntarios. Y una cosa que vale la pena, ahora la pidamos al comisionado Velázquez y otras veces lo encumbramos. Lo que está en el comisionado Velázquez es preocupado, entiendo yo desde mi perspectiva, por la situación del país, generando una propuesta que fue exitosa en Colombia, pero no es más que eso, que una propuesta. Entonces entendamos que eso necesitaría madurarse, debería haber, como les digo yo, el andamiaje jurídico destinado a quien realmente lo deba de cubrir, que según entendí yo no es la clase media, son los grandes patrimonios, y tengamos claro que este país hay 2 temas que tienen que abordarse ya para no seguir pateando este problema a perpetuidad. Uno es el tema agrario y otro es el tema fiscal. Y mientras no le entremos a esas 2 cuestiones, nunca vamos a salir de este atolladero. Entonces, hay que hacer un llamado también a la conciencia de la ciudadanía, a la solidaridad y subsidiariedad que caracterizan el bien común y el manejo en la dinámica social, que finalmente es en la cual nos tenemos que mover, y generar la madurez del caso. Y analizar esto con propuesta, no con el hígado y no con posturas de confrontación a veces irracionales, ¿no? Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Los impuestos es nuestro hashtag de la noche. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlos. Feliz noche a los compañeros también de Antiguo Sports. Vámonos a las redes. Estamos con muchísimos mensajes, nuevos impuestos. Oliver, tanta gente preparada y no pueden distribuir la plata, nos dice Clara. El único que podría pedir el impuesto era el comisionado por su integridad, algo que escasea incluso entre algunos medios, nos dice Juan González. Los impuestos jamás impulsan economías, certeza jurídica e inversión es lo que se necesita, es lo que nos dice Juan. ¿Certeza jurídica pagada con qué? Sí, César nos dice, deben de eliminar el UCI, solo sirve para que los alcaldes como Medrano se lo apropien. Antagónica nos dice, revisar rubros del presupuesto porque hay instituciones que no ejecutan, hay menos 500,000 disponibles, 500,000 millones disponibles, no, 500,000, supongo. No sé cuál es la cifra que me quiere dar a conocer. Héctor, y si las iglesias también pagaran impuestos, allí habría una buena recaudación. Erika, grandes patrimonios, ¿a partir de qué rango se refiere en cuanto a capitales? Creo que esa es una de las discusiones técnicas que habría que hacer a esta propuesta. Esto no lo pagará la clase media que tiene 5 millones de patrimonio, es lo que nos dice César. Ceci, no más impuestos, ya pagamos triple porque debitan los impuestos, se pagan donde se compran y además cobran un reajuste, no creo eso justo. Increíble seguir proponiendo que quien paga impuestos pague más, se debería de ampliar la base tributaria. ¿Por qué la crisis? ¿Por la mala recaudación o por la nefasta manera de administrar lo recaudado? En ninguna empresa asigna más impuestos y gasta con derroche lo que tiene. Ligia, ¿por qué no obligan a las iglesias a que tributen? ¿Por qué cuentan con tantos privilegios? Manuel, que se reoriente el actual presupuesto a las entidades que generan resultados y se prioricen las necesidades. Luis, ¿saben ustedes cuántas trabas pone la SAT para hacer un trámite de inscripción de una nueva empresa? Ineficientes. Pablo, ¿a nadie le parece extraño que Iván Velázquez venga a proponer un nuevo impuesto ahora? Es lo que se pregunta Mario. Pablo, perdón. Los mensajes que tenemos esta noche con nuestro hashtag nuevos impuestos. Ana Lucía. Bueno, pues para terminar por el tiempo, entender que los impuestos, todos y cada uno de ellos deben ser aprobados por los diputados en el Congreso de la República. Partiendo de ese hecho, que es irrefutable, que no se puede modificar, ¿qué nos garantiza a nosotros que el planteamiento o el proyecto que se vaya a presentar en un inicio vaya a ser dirigido o vaya a afectar o a atacar a quienes en teoría más tienen? ¿Qué planteamientos también serán los que se vayan a utilizar para poder medir quiénes son los que más tienen y además garantizarse de que ellos en efecto paguen esos impuestos? Y si en caso sí,
Y si en caso de este proyecto sí llegara a atacar a la clase pudiente de nuestro país, que en efecto hay que atacarla de una u otra manera, ¿cómo no vamos a saber nosotros que eso no nos va a afectar cuando sabemos que al final en los productos y servicios que estas personas ofrecen se va a tener que subir el precio? Y por último, terminar con una última reflexión. Hay que recordar también que muchos de los diputados que están ahora en el Congreso de la República llegan o están trabajando con un patrón desde fuera. Y muchos de ellos son a los que se pretende atacar en esta ocasión. ¿Creeríamos nosotros que van a aprobar algún proyecto en contra de ellos? Lick. Bueno, yo sí quisiera cerrar con dos cuestiones muy puntuales. Uno, cambiar el esquema mental en el tema de, es que no es un ataque. O sea, y eso es cultura tributaria. Todos tenemos que sumar para construir el desarrollo y construir nación. Lo segundo es que no nos escandalicemos, es decir, esto fue una propuesta, esto es una cuestión que es una cuestión que no está cuajando ya, vaya. Evidentemente el trabajo tesonero tiene que seguir para combatir la corrupción, tenemos que ver qué nos depara el año entrante con un nuevo gobierno, tenemos que abordar temas de lo que pudiese darse en la transición. El tema del dinero es algo indispensable, pero evidentemente requiere un análisis profundo y no generemos de esto ni un pánico, como decían algunos tuiteros en el tema de la estimación de precios y demás. Esto fue una propuesta porque evidentemente el Estado tiene problemas muy, muy fuertes en el marco de su financiamiento. Entonces, dejemos de generar esa polarización y entendamos que la única forma de que un Estado funcione es estando debidamente financiado y el parámetro máximo de la justicia es, pues, trato igual entre iguales, ¿no? Entonces, entendamos eso y no caigamos tampoco en la tentación de generar este caos cuando ahorita la situación no está para eso. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. El jefe de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, se podría considerar un impuesto al patrimonio de las personas pudientes para ayudar a financiar la lucha contra la impunidad. El ministro de Salud, Mariano Rayo, reconoce que el proceso de abastecimiento completo del Hospital Roosevelt podría durar varias semanas. El INCO presentó un informe que revela, entre otros datos, que el 63% de los empresarios de México asegura estar de acuerdo con la corrupción y que es parte de la cultura de negocios. El nadador guatemalteco Luis Carlos Martínez se coronó campeón junto al equipo de la Universidad de Auburn en la competencia universitaria de natación y buceo de los Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con el debate. Hay que tener clara una cosa. Si nosotros de verdad queremos tener un cambio real del sistema, también tenemos que contribuir, tenemos que ser solidarios con aquellos que no pueden y hay que exigirles a aquellos que pueden más. El cambio también está en nosotros. Ser ciudadanos significa no solo estar activos, que es importante, también es contribuir, también es fiscalizar, también es velar por el desarrollo de todos como una gran nación. Eso no será de la noche a la mañana, tomará mucho tiempo, pero tenemos que dar los primeros pasos. Hasta aquí, Adrián Zapata, Ana Lucía Mazariegos, Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.